Pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas diciendo: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a consolarnos. Espíritu Santo, ven y danos la fortaleza que necesitamos. Espíritu Santo, danos tus dones, el don del consejo, el don de la sabiduría, el don de la piedad, el don del santo temor de Dios, porque tú eres el inspirador, el donado por el Padre. Espíritu de gracia y de misericordia, ven a nosotros y quédate con nosotros. Ven, Espíritu suave y benigno, ven, porque tú eres la salud y el gozo de nuestras almas, de nuestros cuerpos. Ven, Espíritu de fe, ven, Espíritu de fervor, y llena todo nuestro ser. Ven, Espíritu de paz, ven, Espíritu de santificación, Espíritu de consolación, Espíritu de bondad y de benignidad. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, inspíranos siempre. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender. Dame sutileza para interpretar, dame gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ayúdanos, Espíritu Santo. Quédate siempre con nosotros y fortalécenos. Espíritu Santo, preside nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías, endulza nuestros pesares, ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. Y en las horas de confusión y en las horas de dudas, asístenos, Espíritu Santo, con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Ven, Espíritu Santo, asístenos en cada momento con tus dones y tus gracias. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo la interpretación
del depósito de la fe. Y hemos dicho que es a los obispos a quienes se les ha encargado la custodia de ese depósito de la fe. ¿Y qué encontramos en ese depósito de la fe? Encontramos la sagrada tradición, encontramos la sagrada escritura, que es confiado a los apóstoles, y los apóstoles lo confían a sus sucesores, a los obispos, a los obispos. Y el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, esa palabra de Dios que ha sido oral, es la tradición apostólica, y ha sido escrita, que es la Sagrada Escritura, pues ese oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Y también lo podemos ver cuando Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues la gente tenía un concepto bueno, pero no era real, porque Jesucristo no era Juan el Bautista, no era Elías. Tenían un concepto bueno, pero no era el concepto real. Y en cambio, Pedro sí dijo quién era: tú eres el Mesías. Pues a los apóstoles se les ha encargado ese cuidado de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Pero como esos apóstoles tendrían que morir, entonces ellos, a través de la imposición de manos, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8, ellos han continuado, ellos continúan, los obispos, el Papa y los obispos continúan esa gran misión de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Y eso es encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. El magisterio vivo de la Iglesia, el cual ejercita, los obispos lo ejercitan en el nombre de Jesucristo, y siempre en comunión con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma, con el Papa Francisco, en nuestro caso. El magisterio también hemos destacado en el numeral 86, no está por encima de la palabra de Dios, sino que el magisterio está a su servicio. Está a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Luego hablábamos sobre los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce esa plena autoridad de interpretar auténticamente la palabra de Dios a través del dogma de la Iglesia Católica, a través de los dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. Obliga al cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. Y si alguien puede refutar y decir: bueno, entonces no es que yo voy a creer libremente, sino que me están obligando a creer. No olvidemos que Dios ha encomendado, no es invento de la Iglesia que sea de ese modo. Fue Jesucristo quien lo estableció de esa manera. Desde el momento en que decidimos ser cristianos y nos adherimos a una religión, nos adherimos en nuestro caso a la Iglesia Católica, pues estamos sujetos y obedientes a nuestros superiores, es decir, a los sucesores de los apóstoles, a los obispos, en comunión con el Papa. Y el magisterio de la Iglesia, que lo conforma el Papa y los obispos, ejerce esa autoridad que tiene de Cristo cuando define los dogmas. Y fue el Señor quien lo quiso así. Fue el Señor quien nos dijo en la palabra de Dios, y le dice a los apóstoles, y le dice a Pedro en concreto. Por eso es que todos los obispos tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, es decir, con el Papa Francisco. Le dice: y a ti te entrego la llave del reino de los cielos. Y es a Pedro a quien le compete ser la cabeza de esos apóstoles. Es al Papa quien es la cabeza de ese magisterio, de los obispos. Y todos tienen que estar en comunión
con el Papa, en comunión con el Papa Francisco. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone una forma que obliga al pueblo cristiano a una adición irrevocable de la fe. Son verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre la vida espiritual y los dogmas. Los dogmas me ayudan, me iluminan en la fe y me hacen ir seguro, porque no olvidemos que en la fe estamos ante el misterio, y el misterio no es conocido en su totalidad por la sola razón. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos de la ayuda, necesitamos de un guía que nos tomen de la mano y nos digan, esto es de esta manera. Y Dios nos ha dado el magisterio de la Iglesia, que son nuestros guías. Y es al magisterio de la Iglesia quien le compete ejercer esa autoridad de poder decir esto debe interpretarse de esta forma. Y si no hubiera un conflicto, porque para unas personas, para unos católicos esto fuera de una manera y para otros católicos esto fuera de otra. Por ejemplo, cuando en el misterio de la Eucaristía, todos los católicos decimos en la Santa Hostia consagrada, allí está Dios, es decir, es Dios, es Dios, es Dios. Y si alguien católico, y si no tuviéramos una iglesia, un magisterio que nos diga esto debe interpretarse de esta manera, pues estuviéramos todos confusos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y algunos fieles todavía entran en ese conflicto porque dicen, bueno, que se pongan de acuerdo los sacerdotes, porque un sacerdote dice una cosa, otro sacerdote dice otra. Entonces me dejan todo confundido o me dejan confundida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al catecismo de la Iglesia Católica. Allí está todo lo que creemos y cómo debemos de creerlo. En el catecismo de la Iglesia Católica, y ahí la importancia de que todos los católicos deben tener el catecismo. Cualquier duda lo consultan en el catecismo de la Iglesia Católica. Van al índice y allí van a encontrar sobre el tema que ustedes quieren profundizar, y entonces van a entender cómo debe de aplicar, cómo se debe de interpretar aquello de lo cual estaba hablando el sacerdote, porque de pronto un sacerdote dice una cosa y otro dice otra. Me estoy refiriendo tal vez en la predicación. Entonces no es que no estemos de acuerdo, simplemente puede haber una diferente interpretación, pero en donde encontramos la auténtica interpretación es en el catecismo de la Iglesia Católica. Tampoco es que los sacerdotes así como si entran en gran conflicto de que unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero puede darse que dentro de los 12 apóstoles, acuérdense, hubo un Judas, uno que hizo lo que no tenía que hacer. Pues así también dentro del sacerdocio podrán haber sacerdotes que de pronto pueden malinterpretar por diferentes razones, ya sea por falta de estudio o porque se le olvidaron los principios teológicos que aprendió, porque ya está demasiado mayor y ya no se actualizó y ya no estudió y de pronto se le olvidó la doctrina. Y ya cuando se le olvidó la doctrina y de pronto influye en otros libros que lee todo menos la teología católica, y entonces puede tener conceptos modernos diferentes. Por eso pero como hemos dicho anteriormente, el pueblo de Dios en su conjunto unido al obispo no se equivoca. Entonces la gente bien sabe cuando un sacerdote pues está diciendo algo incorrecto. Y cuando están así como con esa duda, pues lo recomendable es ir al catecismo de la Iglesia Católica, y si ustedes pueden, también consultarlo con otro sacerdote y decir, mire padre, fíjese que escuché a un sacerdote que
dijo esto, pero no sé, no lo entendí, yo tengo mis dudas y me puede a usted explicar un poco más al respecto. Y entonces el padre le va a decir, mire esto y esto y esto. Y se le dice igual, pues consulta con otro y si al otro le dice igual, significa que usted estaba equivocado, estaba equivocada y que debe ser obediente a la doctrina de la fe católica y puede incluso verlo en el catecismo de la Iglesia Católica o incluso cuando ha leído el catecismo de la Iglesia Católica y usted entiende eso, pues incluso puede decirle, mire, fíjese que tengo el catecismo en este numeral, dice esto y no le entiendo. ¿Podría usted explicarme un poco más? Entonces el sacerdote con el catecismo le va a explicar, mire, esto dice así, pero esto es esto y lo otro. Entonces le va a explicar. Por eso es importante que el cristiano católico estudie su fe, estudie su doctrina, la fe católica, porque eso nos va a dar más libertad, nos va a dar más seguridad y nos va a permitir profundizar más en el tesoro de la fe que nosotros tenemos. Y cada vez que en el magisterio se establece un dogma, pues ese dogma es una luz en el camino de nuestra fe. Lo ilumina y lo hace seguro, dice el numeral 89 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad plena. Pero que eso que hemos escuchado de que todos han recibido la unción del Espíritu Santo y que los instruye, no nos vaya a llevar a una mala interpretación donde cada persona pueda concluir diciendo, pues yo no necesito que me lo venga a explicar un sacerdote porque yo tengo la unción del Espíritu Santo. Recordemos que los sacerdotes están en calidad de representación del obispo y el obispo en calidad de apóstol, siempre en comunión con Pedro. Entonces son ellos quienes nos van a decir el camino correcto, el camino correcto. Por ejemplo, aquellas personas que de pronto tienen revelaciones particulares, que se les aparece la Virgen y entonces se sienten más que el sacerdote, se sienten como superiores incluso a los obispos, porque ellos tienen una comunión tan especial y la Virgen les habla y entonces se sienten como innecesario acudir al magisterio de la Iglesia. Y eso es incorrecto obrar de esa manera, porque siempre tenemos que estar unidos a la Iglesia. Somos un pueblo de Dios que camina en comunión con los apóstoles, que son nuestros obispos. Tenemos que estar siempre unidos al obispo de Roma, al Papa Francisco, unidos al obispo de la iglesia local. En nuestro caso, pues unidos a Monseñor José Luis Escobar Alas, porque esa es la voluntad de Dios y hemos recibido el Espíritu Santo que nos instruye. Vamos a consultar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, en cuanto a vosotros estáis ungidos por el Señor y todos vosotros lo conocéis. Versículo 20. Luego el versículo 27, y en cuanto a vosotros la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como la unción os enseña acerca de todas estas cosas, es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Otra vez leo este versículo 27. Son estas citas bíblicas que nos pueden, como si no tenemos a alguien quien nos guíe, uno puede irse por el otro camino donde han ido tantos hermanos separados, tantos hermanos que se nos han separado de la iglesia y han dicho, pues aquí dice con claridad, yo voy a obedecer a lo que dice la Biblia y no lo que dice la iglesia. Acordémonos, la Biblia ha nacido dentro de la iglesia. La iglesia es antes que la Biblia. Por lo tanto, la iglesia es nuestra madre y la Biblia y la tradición apostólica, que es la predicación oral, y la predicación escrita es la Biblia y la predicación oral es la sagrada tradición, la tradición apostólica, nos ayudan a poder descubrir la autenticidad del mensaje de la palabra genuina de Cristo.
y no podemos caer en el fundamentalismo donde solo lo que dice la Biblia. Recordemos que tenemos el magisterio de la Iglesia y por eso los católicos somos bendecidos, somos colmados con tantos bienes espirituales de parte de nuestro Señor a través de la Iglesia. A través de la iglesia. Un tema aparte, el comportamiento de cada pastor, el comportamiento de cada obispo, de cada sacerdote. Cada quien va a dar cuenta de sus pecados. Pero Dios a través de nuestros pastores nos guía, nos sigue guiando, nos sigue guiando. Voy a consultar, a leerles de nuevo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Dice, y en cuanto a ustedes, la unción que de él han recibido permanece con ustedes, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Cualquiera puede decir, vaya, aquí dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, no necesitamos que nadie nos enseñe. Yo no necesito del magisterio. Así puede decir alguien que no sea católico, que no que se haya desvirtuado, que se haya salido por la tangente, como dicen, que alguien que se haya separado del magisterio por malinterpretar la Sagrada Escritura. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseño, permaneced en él. Entonces, eso dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Y luego en el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 13. Dice, y en cuanto a él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Si uno lee solamente esto, fuera del contexto, lo puede malinterpretar y puede entender que desde la venida del Espíritu Santo yo no necesito de nadie más. No necesito del magisterio de la iglesia, no necesito de la tradición apostólica, sino que solo la Biblia, solo el Espíritu Santo y la Biblia. Puede ser malinterpretado y de hecho por eso hay tanta gente que se ha separado de la iglesia porque ha malinterpretado la palabra de Dios. Y debemos de tener como mucho cuidado porque todo tiene su explicación. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Comprensión y transmisión, oigan bien. Todos los fieles tienen parte, pero no es absoluta. Los fieles, ¿en qué manera contribuyen para esa comprensión y para esa transmisión? Pues cada vez que ustedes evangelizan, siempre en comunión con el obispo, en comunión con el papa. Siempre que los laicos estudian teología y tratan de comprender y siempre en comunión con el magisterio de la iglesia. La totalidad de los fieles, dice el numeral 92, no puede equivocarse en la fe. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. La totalidad de los fieles. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos, dice la Lumen Gentium número 12, desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestra estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral, no se puede equivocar en la fe. Como les comentaba hace unos días, como cuando es mencionado aquí en El Salvador, pues algunos no estaban de acuerdo con la canonización de San Óscar Arnulfo Romero, porque lo miraban como si fuera, como si vulgarmente hablando, decían que era un guerrillero. Y
sin hacer promoción. El Salvador no ha mandado a nadie a evangelizar, a hablar de Monseñor Romero en otros países. Pero de pronto cuando es mencionado Monseñor Romero en otro país, pues es muy conocido. Pues esa es la totalidad de esos fieles que aman a sus pastores. Y la misma gente, el mismo decir de las personas, pues lo canonizan en el sentido de que todos lo ven a él como una figura a seguir, todos lo ven a él como, o sea, una gran mayoría, y unos 2, 3, 4, 5 contados, menos de 100 o no sé cuánto, pero en comparación de la cantidad de personas, pues ahí uno se da cuenta que los fieles no se equivocan. Lo mismo sucedió cuando se decretó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Pues todos los fieles aclamaban que la Virgen era inmaculada antes de que los obispos proclamaran como dogma este misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo transmitieron a todas las generaciones, hasta el retorno glorioso de Cristo. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, el depósito de la fe que le llamamos. El depósito sagrado de la palabra de Dios está constituido por la tradición y la Sagrada Escritura, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Dios, fuente de todas las riquezas de la iglesia, y la ve la iglesia a través de ese espejo, esa tradición y la Sagrada Escritura. La iglesia, con su enseñanza, con su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Con su enseñanza, la iglesia transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Lo que es y lo que cree. En virtudes de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. Y el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. El magisterio de la Iglesia, que lo forma el Papa y los obispos en comunión con él. Luego, en el artículo 3, el Catecismo nos explica sobre la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la descendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Dios en palabras humanas, para que nosotros podamos conocerle, para que esa revelación pueda ser digerida en nosotros. Dios nos habla con palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres, como dice la Dei Verbum número 13. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra. Vean qué interesante, escuchen qué interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, ¿cuántas palabras tiene la Sagrada Escritura? Pues a través de todas esas palabras, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud.
Recordad que es una misma palabra, decía San Agustín. Recordad que es una misma palabra de Dios la que extiende... Es que me está fallando un poco. Es que quiero hablar así como así como grave, por eso. Cuando quiero hablar grave, pero eso hablar así como hoy bien, eso me lleva como a, a que se me estropee un poco las cuerdas bucales. No es que tenga gripe ni nada de eso. Entonces dice el catecismo en el numeral 102. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende a todas las criaturas. No me pasa, un paréntesis, no me pasa lo que me dijo, siempre pienso y digo, o sea que mi voz es una voz de anciano, porque me dijo, uy, padre, pensaba que era anciano, era chiquito y viejito, me dice una señora el domingo. Es que así se le oye la voz. Entonces significa que tengo que cambiar de voz. Quizás tengo que hablar más rápido porque hablo muy despacio. Cierro paréntesis solo como un pequeño comercial y ya vamos a terminar este programa. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Dice el numeral 102 del Catecismo de la Iglesia Católica que a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su verbo único, en quien tiene plenitud toda la revelación. Y decía San Agustín, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende a todas las criaturas, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo el comienzo de Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo, decía San Agustín. No necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Numeral 103 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cada vez que estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica aprendemos mucho. Voy a hablar rápido para que no digan que estoy viejito. Cada vez que estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre aprendemos muchísimo y nos ayuda para que podamos valorar más nuestra fe cristiana. La Iglesia ha venerado siempre la Divina Escritura como venera también el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Siempre la palabra de Dios está vinculada al cuerpo de Cristo y en la iglesia tiene la misma veneración, la palabra de Dios. Es ideal que en nuestras casas tengamos la palabra de Dios en un altarcito, más que una imagen, que también es bueno que tengamos una imagen y que a la imagen pues le tengamos un altar, pero también es bueno que en la casa tengamos la Biblia con ese respeto y no solo por tenerle ahí en un altarcito con flores, con luces, que podamos consultar la palabra de Dios, que podamos leer. Tenemos como iglesia la oportunidad de ir leyendo, unidos a toda la iglesia, una misma lectura, un mismo salmo, en todas las partes, en todo el mundo se ha meditado sobre esta lectura. Entonces, como ir leyendo la lectura que han escuchado tantas personas en todo el mundo, eso es algo que motiva realmente, es algo que hace que uno se sienta muy bien. El hecho de saber que esa palabra que estoy escuchando, de esa palabra han habido cientos, miles de homilías en todo el mundo. Imagínense cuántas iglesias en cada diócesis, cuántas iglesias en cada parroquia. Digo, cuántas ermitas, cuántos templos en cada parroquia, luego en cada diócesis, luego en cada país. Cantidades. Entonces, en todos esos lugares
se ha hablado de esa palabra. Pues esa palabra, con solo escucharla, aunque no tengamos homilía, pues esa palabra nos da vida y esa palabra nos ilumina. Por eso, aunque no lo mediten, aunque si pueden en casa, sería ideal que lean la lectura del día y que puedan como compartir un momento. A mí me dice esta palabra, yo le entiendo que esta palabra nos quiere decir esto. Y luego dice el hermanito, pues yo entiendo que esto significa esto. Y luego el otro, esto para mí significa esto. Vaya, vamos a terminar con una oración. Y ya como familia hacen una oración dándole gracias a Dios por iluminarles con esa palabra. Y luego pues todos acostarse, por ejemplo. De manera que la palabra de Dios sea luz en nuestro camino, como dice el salmista. El salmista dice que la palabra de Dios es antorcha que guía nuestros pasos hacia Dios. Y en la iglesia, la Sagrada Escritura se ha venerado siempre como se venera el cuerpo del Señor, como se ha venerado el cuerpo del Señor. Y que el Papa Francisco nos haya dicho, miren, hagan lo posible de andar en la bolsa una Biblia, pues no es solo por andarla, sino para consultarla, para leerla. Y es que andar con la Biblia es algo tan bonito porque uno puede consultarla en cada momento. Y la Biblia, en mi opinión, oigan bien, en mi opinión, la Biblia hay que subrayarla para ver que de verdad nosotros consultamos la Biblia. No es solo por andarla, leerla y de pronto se nos olvida lo que hemos leído. Cuando usted subraya la Biblia, pues usted abre la Biblia y ve qué tanto conoce de la Biblia. Cada vez que encuentra algo subrayado, dice, por aquí ya pasé. Pero si no encuentra nada subrayado, la Biblia más bonita, ¿cuál es la Biblia más hermosa? La Biblia que está sucia, la Biblia que está ajada, que está doblada. Esa es la Biblia más bonita ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? No por irrespeto, sino porque esa Biblia es usada. Y la Biblia más irrespetable que existe es aquella Biblia que está alzada y que está bien sin ningún estropeo, porque es una Biblia que está sin usarse, es decir, una palabra ignorada. Y lo peor es que lo ignoren a uno. Entonces no ignoremos la palabra de Dios, andemos la Biblia. Sí, pero ¿cómo voy a andarla si es grande? Pero son excusas baratas, como dicen, son excusas no em, que no justifican. ¿Por qué? Porque miren ahora los teléfonos, tamañas tablas que han salido ahora. Las anda la gente. Y son de vidrio, se le puede quebrar, pero ahí lo andan. Y en cambio una Biblia de papel, aunque se le caiga, no se le quiebra. Y si se le cae, la recoge y de nuevo. Y como hemos visto en tantos mensajes positivos, cuánto nos haría bien consultar la Biblia como consultamos el teléfono. Aunque sea para leer un poquito. Lo mismo que leemos en un chat de un WhatsApp. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Poquito para leer una conversación. Pues que también así pudiéramos leer la palabra de Dios. Y realmente nos cuesta, pues porque a mí también me cuesta. Si yo he intentado eso y tengo, pues para comenzar un Nuevo Testamento, eso es lo que tengo. Y ahora pues voy a tomarme de propósito de nuevo, andarlo. Porque eso nos hace consultar la palabra de Dios, pero de pronto lo andaba siempre y lo dejé en la sacristía y ahí lo dejé. Entonces con tanta facilidad uno puede apartarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como meditada y conservada en el corazón, naturalmente, así como lo hizo la Virgen. Pero nos hace muy bien andar el libro concreto y poder leerlo. Otras personas pues decimos, pues yo en el teléfono lo ando, yo también lo ando en el teléfono, pero no es igual. Si nos preguntamos cuántas veces saco el teléfono para ver la Biblia que ando ahí en el teléfono, pues muy pocas veces. Podemos andarlas descargadas la Biblia, pero no la consultamos. ¿Por qué? Porque es poca, para la carne es poco atractivo, para la carne, pero para el espíritu es algo necesario, algo de lo que tiene sed nuestra alma, de esa palabra de Dios. Entonces es mejor
tener un libro, un Nuevo Testamento chiquito y poder consultarlo y poder subrayarlo y después poder fojearlo y poder ver cuánto he subrayado. Sí, aunque me queden feas las rayas que hago, sí, pero voy subrayando y después consulto solo lo que he subrayado. Uno se siente como con ánimo de seguir leyendo, con ánimo de seguir profundizando, de seguir conociendo la palabra de Dios, incluso de poder orar con esos trocitos que yo he subrayado. Que la Virgen nos ayude para que profundicemos en la palabra de Dios y que nos ayude para que en nuestra vida podamos ser iluminados con esa palabra. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.